Con un precio medio de $45.000 por un vehículo nuevo, los propietarios de coches ya no pueden permitirse descuidar el mantenimiento. En este vídeo voy a compartir 17 hábitos de mantenimiento que harán que tu motor dure más de 900.000 km sin reparaciones importantes. Voy a revelar secretos que tu mecánico y el fabricante te han estado ocultando. Al final del vídeo, revelaré un hábito extra que podría hacerte ahorrar dinero. Número 17. Nunca aceleres un motor frío. Más del 90% de todas las averías del turbocompresor se deben a problemas relacionados con el aceite. Esto podría ser contaminación del aceite o falta de aceite, y nada agota más un turbo que acelerarlo en frío. Un arranque en frío ya es bastante malo, pero acelerarlo en frío es mucho peor. El aceite frío es espeso y se mueve como la melaza. Cuando aceleras un motor antes de que el aceite haya circulado, estás creando contacto metal con metal. Para los turbocompresores, esto es casi una muerte instantánea, pero es igual de malo en los motores sin turbo. Acelerar un motor frío puede provocar el giro de los cojinetes. Eso supone una reparación importante. El peor presupuesto que he visto por la reparación de cojinetes dañados superaba los $11.000 para un BMW Serie 3. Las revoluciones en frío también pueden provocar el estiramiento de las bielas. Eso supone una reparación adicional de entre $1.500 y $4.000. Así que la próxima vez que alguien te diga que aceleres un motor frío para calentarlo más rápido, pídele su tarjeta de crédito. El otro método extremo para calentar los coches es dejarlo al ralentí durante mucho tiempo. Este método impide que el motor alcance rápidamente su temperatura óptima. Además, provoca una combustión incompleta, lo que daña las paredes de los cilindros. La dilución del combustible y la contaminación del líquido de transmisión son otros riesgos. La forma correcta de calentar el motor es encenderlo y empezar a conducir suavemente después de unos 30 segundos. Si hace mucho frío, puede dejarlo al ralentí durante 60 segundos antes de conducir. Mantenga el coche por debajo de las 2500 RPM durante los primeros 5 minutos. Esto le ahorrará combustible, protegerá el motor y le permitirá ahorrar dinero. Recuerde que arrancar un motor en invierno es más difícil de lo habitual, pero el siguiente hábito lo hace más fácil. Número 16. Sustituya las correas de distribución y serpentinas a los 96.000 km o cada 5 años. Una de las formas más rápidas de destruir un motor es con una avería en la correa de distribución. La función de la correa de distribución es sincronizar perfectamente el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. Cuando la correa se rompe, los pistones y las válvulas chocan entre sí. Esto también puede agrietar las culatas y el bloque del motor. Se enfrenta a un motor nuevo que puede superar los $8.000 en los coches de lujo. Pero ese no es el único peligro. Cuando la correa de distribución falla, el motor se cala. Imagínese si esto ocurre en la autopista. Olvídese del motor nuevo. Es posible que necesite un ataúd nuevo. Por eso hay que sustituir la correa de distribución a los 96.000 km o cada 5 años. La goma se degrada con el tiempo, por lo que, aunque aún no haya alcanzado ese kilometraje, podría desgastarse. No espere a que se encienda la luz de avería del motor. No espere a que se rompa. Lo mismo ocurre con la correa serpentina. El coche seguirá funcionando durante un tiempo, pero al final perderá potencia. Además, asegúrese de cambiar los tensores, las poleas y la bomba de agua. Toda esta reparación puede costar entre $1.500 y $2.000, incluida la mano de obra. Sin embargo, salvará su motor y puede salvarle la vida. Al final de este vídeo, compartiré un consejo que hará que toda su diligencia valga la pena. Número 15. Cambie el líquido de frenos cada 3 a 5 años. ¿Sabía que el líquido de frenos es higroscópico? Eso significa que absorbe la humedad del aire. Esto desencadena una reacción en cadena que podría hacer que su coche se detuviera bruscamente, y no por decisión propia. El agua reduce el punto de ebullición del líquido de frenos, lo que se convierte en un problema en caso de frenada brusca. Cuando se baja una pendiente demasiado rápido, por ejemplo, el agua del líquido se evapora, lo que provoca bolsas de vapor. Esto es lo que hace que los pedales de freno se sientan esponjosos. De hecho, varios estudios recomiendan cambiar el líquido de frenos DOT cada 12 o 24 meses. Esto se debe a que el DOT 3 y el DOT 4 absorben humedad a un ritmo del 2 al 3% al año.
Al 3%, el punto de ebullición del líquido de frenos DOT3 puede descender hasta un 25%. Esto aumentará drásticamente la distancia de frenado, lo que es especialmente peligroso para los peatones. Además del riesgo de accidentes, el exceso de humedad también puede corroer los componentes internos del módulo ABS. Esta reparación le costará más de $1.300. Entonces, merece la pena gastarse $200 en cambiar el líquido de frenos. Por supuesto. Un tema recurrente en este vídeo es que las pequeñas inversiones evitan grandes gastos. El siguiente consejo lo demuestra a la perfección. Número 14. Cambie el aceite según el uso, no según el kilometraje. Ya lo ha oído todo antes. Cambie el aceite cada 3.000 metros, cámbielo cada 5.000 millas o cada 6 meses. Utilice un aceite sintético totalmente móvil que pueda durar 15,000 m, y si le dijera que todo eso es incorrecto. El secreto de los cambios de aceite no está en el número de kilómetros, sino en cómo conduces. La mayoría de los manuales de los coches recomiendan cambios de aceite cada 16,000 o 24,000 km. Sin embargo, ese es el programa de mantenimiento regular al que la mayoría de la gente no se ajusta. En su lugar, hay que fijarse en el programa de mantenimiento intensivo, que es la mitad de eso. Si conduce por la ciudad, remolca, vive en un lugar polvoriento, utiliza un sistema de arranque y parada o realiza viajes cortos con frecuencia, es un usuario intensivo del coche. Sin embargo, si conduce mucho por autopistas con mucho polvo o contaminantes, se encuentra en un término medio. Si debe seguir una regla, quédese con un cambio de aceite cada 5.000 metros o 6 meses con aceite totalmente sintético. Cambiar el aceite demasiado pronto solo cuesta unos pocos dólares, pero cambiarlo demasiado tarde puede costarle el motor. Después de todo, el 43% de las averías del motor se deben a problemas de lubricación, pero en algunos estudios esta cifra alcanza hasta el 80%. Si realiza muchos viajes cortos, el combustible entra en el aceite y no se quema. Esto reduce drásticamente la vida útil del aceite. Aquí hay un consejo adicional para los amantes de los coches: una vez al año, envíe el aceite a un laboratorio para que lo analicen. Esto le permitirá saber qué está fallando en su motor y con qué frecuencia debe cambiar el aceite. Estas pruebas cuestan $100, pero ayudan a prevenir averías en el motor que pueden costar entre $4.000 y $8.000. En mi opinión, es dinero bien gastado. El siguiente es otro consejo que puede costarte $5.000 si lo ignoras. Número 13. Cambia el líquido de transmisión cada 60,000 m. Hubo un tiempo en que todo el mundo cambiaba el líquido de transmisión cada 50,000 o 100,000 millas. Luego empezamos a oír hablar de los líquidos de transmisión de por vida, que resultaron ser una estrategia de marketing, y además muy costosa. A diferencia del aceite, no se puede rellenar el líquido de transmisión, y por desgracia, siempre tiene buen aspecto. Pero con el tiempo, el líquido de transmisión pierde aditivos, se oxida y se contamina con residuos del embrague. A medida que el líquido se degrada, empezarás a notar cambios bruscos, deslizamiento del embrague o incluso sobrecalentamiento. Cuando el daño es grave, hay que sustituir toda la transmisión. Por eso hay que vaciarlo y rellenarlo cada 60,000 millas o cada 6 años. En el caso de los híbridos, debe hacerlo cada 60,000 a 90,000 millas o cada 6 a 9 años. Sin embargo, nunca cambie el líquido de transmisión de un coche con mucho kilometraje si es la primera vez. La ironía de los líquidos de transmisión es que los residuos del embrague que contienen también ayudan a condicionar los embragues. Por lo tanto, si los drena o los purga, la transmisión comenzará a patinar. Utilice únicamente líquidos de transmisión OEM. Si tiene una CVT, utilice únicamente líquido de transmisión CVT. El uso de un líquido incorrecto en una CVT dañará el motor inmediatamente. Utilice siempre los líquidos recomendados, especialmente para lo siguiente. Número 12. Cambie el refrigerante cada 50,000 millas o cada 5 años. ¿Sabía que el 53% de las averías prematuras del motor se deben a un cuidado inadecuado del sistema de refrigeración? Algunos estudios estiman que hasta el 60% de los coches en circulación tienen un nivel de refrigerante bajo o peligrosamente bajo. Por eso es necesario comprobar los niveles de refrigerante al menos una vez al mes. Pero, además, también es necesario cambiar el líquido refrigerante cada 80,000 km.
Además de evitar que el motor se sobrecaliente, el líquido refrigerante también contiene inhibidores de corrosión. Cuando estos inhibidores se agotan, el líquido refrigerante se vuelve ácido. Entonces, atacará las juntas, las mangueras y los metales del radiador y la bomba de agua. El líquido refrigerante moderno suele durar al menos 5 años o 80.000 km antes de volverse ácido. Los refrigerantes OEM también pueden durar hasta 150.000 millas. Sin embargo, no vale la pena correr ese riesgo. Una vez que la corrosión entra en el motor, está perdido. En este vídeo ofrecemos más consejos sobre el refrigerante. Si lo hace, el sistema de refrigeración de su coche durará para siempre, pero ábralo en una nueva pestaña, porque a continuación tenemos otro consejo de mantenimiento importante. Número 11. Revisión periódica del diferencial y la caja de transferencia cada 30.000 a 50.000 millas. Esta es una de esas cosas de las que muchos conductores oyen hablar a los mecánicos y piensan que es una estafa. Al fin y al cabo, los conductores habituales nunca se plantean revisar los líquidos del diferencial y la caja de transferencia. Bueno, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que son. Para empezar, el diferencial permite que las ruedas de un eje giren a diferentes velocidades. La caja de transferencia se encuentra en los vehículos con tracción a las 4 ruedas y tracción total, y se encarga de repartir la potencia del motor entre los ejes delantero y trasero. El líquido del diferencial es un aceite para engranajes que contiene aditivos de presión extrema, mientras que la caja de transferencia utiliza aceite para engranajes o ATF. Ambos líquidos deben revisarse periódicamente y cambiarse cada 30.000 a 50.000 m. Si los aditivos se degradan o hay demasiados contaminantes, pueden causar graves daños a los engranajes y cojinetes. Una caja de cambios nueva puede costar hasta $5.000, más $1.400 para sustituir los 4 cojinetes de las ruedas. Si este vídeo te está resultando muy útil, dale a me gusta y suscríbete para ver más contenido interesante. Número 10. Sustituir las bujías entre los 96.000 y los 192.000 km. Esto es algo que la mayoría de la gente no sabe o nunca ha experimentado. Las bujías de buena calidad están diseñadas para durar al menos 10 años o 120.000 millas. Por desgracia, la mayoría de las bujías apenas duran la mitad. El sobrecalentamiento, la contaminación por aceite y los residuos de carbono son los principales enemigos de las bujías. Sin embargo, todo comienza con la elección de las bujías adecuadas. Las bujías son responsables de una combustión limpia y ayudan a la eficiencia del combustible. Usar bujías de $2 te costará más en el depósito. Peor aún, su coche podría fallar bajo carga, lo que daría lugar a los códigos P0301 y P0302. Aunque las bujías de cobre de buena calidad están bien, es mejor adquirir bujías recubiertas de platino o iridio. Las bujías de platino pueden durar 100.000 m, mientras que las de iridio pueden durar el doble. Dicho esto, no hay mucha diferencia de rendimiento entre las tres. La principal ventaja es la longevidad y la consistencia a lo largo del tiempo. Si utiliza bujías de iridio, debe sacarlas cada 10 años y volver a colocarlas. Esto evitará que las bujías se atasquen. Número 9. Compruebe y limpie el sensor de flujo de aire masivo. Si experimenta un ralentí irregular, un consumo de combustible deficiente o fallos de encendido del motor, una de las primeras cosas que debe inspeccionar es el sensor de flujo de aire masivo. El MAF mide el flujo de aire que entra en el motor. Envía esta información a la ECU, que luego determina la cantidad de combustible que debe entrar en la cámara de combustión. Sin embargo, el MAF es una herramienta muy vulnerable. Si entra un poco de suciedad o aceite de los filtros de aire del mercado de accesorios, da lecturas incorrectas. Esto puede provocar una condición rica o pobre. Con el tiempo, esto dañará el convertidor catalítico, cuya sustitución cuesta más de $2.000 de media. Revise el MAF cada 6 meses o cada vez que cambie el filtro de aire. Si está sucio, puede limpiarlo con un limpiador de sensores MAF CRC o con alcohol isopropílico al 99%. Si está dañado, sustitúyalo inmediatamente. Esa pequeña pieza puede causar daños casi tan catastróficos como la siguiente. Número 8. Sustituya la válvula PCV inmediatamente. Si realiza muchos viajes cortos, es probable que esté desgastando uno de los héroes más subestimados de su motor.
La válvula de ventilación positiva del cárter evita la acumulación de presión en el cárter. Redirige los gases de escape que contienen contaminantes nocivos al sistema de admisión para que se vuelvan a quemar. Esta acción también evita la liberación de combustible sin quemar y contaminantes al medio ambiente. La válvula PCV vuelve. Esa acumulación de presión daña las juntas y los sellos, lo que provoca fugas de aceite. También experimentará un ralentí irregular, un rendimiento deficiente del motor y fallos de encendido. Tratamos este tema en detalle en 13 signos y síntomas de una válvula PCV defectuosa. Aunque no hay un momento específico para sustituir la válvula PCV, 30.000 millas es una apuesta segura. Incluso si funciona bien, es una pieza de $15 que puede causar problemas de $1.000. Cámbiela y quédese tranquilo. Si la mayoría de sus viajes son de menos de 15 minutos, puede sustituir la válvula PCV a partir de los 32.000 km. Al final del vídeo le mostraré un hábito que puede ayudarle a recuperar parte de estos costes. A continuación, otro secreto, los mecánicos poco fiables no quieren que lo sepa. Número 7. Usa combustible de primera calidad. Mucha gente cree que los aditivos para combustible son un timo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hay una fuente de aditivos para combustible que recomiendan todos los principales fabricantes. Estos aditivos se encuentran en la gasolina y el diésel de primera calidad y son una amenaza para la acumulación de carbono y los mecánicos. El combustible de primera calidad se creó porque los fabricantes de automóviles no estaban contentos con los estándares mínimos de aditivos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental. Después de todo, la EPA no sabe qué es lo mejor para los automóviles. El combustible de alta calidad contiene polieteramina, que es el ingrediente fundamental de aditivos para combustible como el concentrado Tacron, ATS, Chemical 505 y Gamaut. Un estudio de la AAA reveló que, en promedio, la gasolina de alta calidad produce 19 veces menos depósitos en las válvulas de admisión que el combustible que no es de alta calidad. Esto es especialmente útil para los motores GDI. Cuando se utiliza combustible de primera calidad, se disuelve la acumulación de carbono en el sistema de combustible y se reduce el combustible sin quemar. Esto es bueno para el medio ambiente, el ahorro de combustible y el convertidor catalítico. Aunque mucha gente se queja del precio, solo cuesta 3 centavos por galón, más que el combustible que no es de primera calidad. Sin embargo, si no desea utilizar este combustible, debe utilizar aditivos para combustible, especialmente en motores antiguos. Número 6. Compruebe la presión de los neumáticos mensualmente. Según la ANSA, los problemas con los neumáticos representan el 35% de todos los accidentes de tráfico en los que el vehículo fue el culpable. La mayoría de estos accidentes se debieron a reventones o al desgaste de los neumáticos. ¿Por qué? La mayoría de las personas no revisan la presión de los neumáticos de su automóvil mensualmente, pero incluso cuando lo hacen, no saben cuál es la presión adecuada. Este número está impreso claramente en el marco de la puerta del lado del conductor y no en la pared del neumático. El número que aparece en el neumático es la presión máxima. El número que aparece en la puerta es el específico para su automóvil. En promedio, los neumáticos pierden 1 libra por pulgada cuadrada, cada mes, por lo que es necesario revisarlos con frecuencia. No espere a que se encienda la luz de presión de los neumáticos en el salpicadero. Esta luz solo se enciende cuando la presión es un 25% inferior a la recomendada por el fabricante. Sin embargo, una pérdida de tan solo 2 si ya afectará al consumo de combustible, la maniobrabilidad, el frenado y la vida útil de los neumáticos. Por cierto, intente sustituir los neumáticos 6 años después de la fecha de fabricación que figura en el flanco. Los neumáticos viejos son más propensos a reventar. Nada acorta tanto la vida útil del motor como un accidente grave. Por eso también debe ser preciso con el siguiente punto. Número 5. Alineación de las ruedas y revisión de la suspensión. Si ignora la alineación, no solo estará desgastando los neumáticos, sino que estará destrozando su coche pieza a pieza. Cuando las ruedas luchan entre sí, el motor, la transmisión y los diferenciales tienen que trabajar más. Esa tensión desgasta piezas que la mayoría de la gente no puede permitirse sustituir. Una mala alineación también es una señal de advertencia. Por lo general, significa que la suspensión ya está fallando. Las rótulas, los casquillos y los amortiguadores, cuando fallan a velocidad de autopista, no se enciende ninguna luz de advertencia, simplemente se pierde el control.
La reparación es barata en comparación con el riesgo. Revise la alineación una vez al año o cada vez que cambie los neumáticos o pase por un bache. Una alineación de $100 hoy puede evitar que mañana se enfrente a una transmisión averiada o a un coche totalmente inservible. Número 4. Sustituya las pastillas de freno inmediatamente. Según la ANSA, el 22% de los accidentes de tráfico están relacionados con los frenos. Esto se refiere a accidentes debidos a un fallo del vehículo, no del conductor, aunque técnicamente no sustituir las pastillas de freno a tiempo es una mala decisión del conductor. Conducir con pastillas en mal estado también dañará los rotores, lo que supone una reparación costosa. Podría acabar pagando hasta $600 por eje por unos rotores y pastillas nuevos, en lugar de $400 por todas las pastillas. Las pastillas de freno pueden durar entre 30.000 y 70.000 m. Sin embargo, en cuanto oiga chirridos o los materiales de fricción bajen de 1/8 pulgadas, es hora de cambiarlas por otras nuevas. Recuerde que su forma de conducir es el factor más importante que determina la vida útil de las pastillas. Asegúrese de inspeccionarlas cada 10.000 millas. El siguiente es otro líquido que debe inspeccionar con frecuencia antes de que cause daños irreparables. Número 3. Cambie el líquido de la dirección asistida cada 50.000 a 70.000 millas. Aquí hay otra cosa en la que muchos manuales de automóviles se equivocan. No en cuanto a la frecuencia de los cambios. La mayoría de los fabricantes de automóviles y los expertos coinciden en que entre 50.000 y 70.000 millas es el punto óptimo. Es entonces cuando el líquido empieza a oscurecerse. Otra señal clara es que la dirección se vuelve difícil. Una dirección fácil no es solo una cuestión de comodidad, sino también de seguridad. Si no puede maniobrar fácilmente el volante, es mucho más difícil esquivar obstáculos, especialmente en invierno. Las fugas de líquido y los ruidos inusuales son señales de que hay que cambiarlo. Ahora bien, cuando cambies el líquido de la dirección asistida, no utilices líquido de transmisión automática. Sé que tu manual lo indica, pero ignóralo. El ATF no tiene los mismos aditivos que el líquido de la dirección asistida. Por eso tu manual también puede recomendar cambiarlo cada 30.000 millas. Eso es porque el ATF no funciona tan bien. Tampoco es necesario utilizar el líquido de la dirección asistida del fabricante. Utilice un líquido de la dirección asistida compatible y no tendrá ningún problema. Estos costes se acumulan, pero no sea tacaño, especialmente con lo siguiente. Número 2. Cambie el filtro de combustible en el intervalo recomendado por el fabricante. Antiguamente, se podía saber rápidamente si el filtro de combustible estaba obstruido. El arranque difícil, la aceleración deficiente, los fallos de encendido del motor y otros síntomas aparecían inmediatamente. Pero los coches modernos son, en cierto sentido, demasiado inteligentes. Cuando el filtro de combustible comienza a obstruirse, la bomba de combustible trabaja más para garantizar que llegue la cantidad adecuada de combustible al motor. Esto es bueno porque evita condiciones de mezcla pobre que pueden ser catastróficas para los motores. Sin embargo, también significa que es posible que no notes el problema hasta que la bomba de combustible se desgaste. La reparación puede costar más de $1.000. Por eso debe sustituir el filtro de combustible en los intervalos recomendados por el fabricante, incluso si su coche funciona bien. A diferencia de otros hábitos de mantenimiento rutinario, no hay un tiempo fijo para la sustitución del filtro de combustible. Algunos coches recomiendan hacerlo cada 30.000 millas, mientras que otros tienen filtros de por vida o de 100.000 millas. Número 1. Limpie los terminales de la batería 2 veces al año. El 18% de las averías de los coches se deben a baterías descargadas o defectuosas. Aunque hay muchos factores que pueden agotar la batería, la causa principal es la corrosión. Ese polvo blanco, azul o verde que se acumula en los terminales de la batería no debería estar ahí. Es lo que ocurre cuando el ácido sulfúrico de la batería interactúa con el metal de los terminales. Esta corrosión afecta a la corriente eléctrica, lo que impide que la batería se cargue y descargue correctamente. Con el tiempo, esto le dejará tirado, pero antes de eso arruinará el rendimiento del vehículo y posiblemente dañará el alternador y algunos componentes eléctricos. Por suerte, esto tiene una solución rápida y fácil. Mezcle bicarbonato de sodio con agua tibia para hacer una pasta. Luego frótela con un cepillo de dientes. Seque los terminales, luego aplique un gel anticorrosivo o vaselina.
Hazlo 2 veces al año o tan a menudo como veas corrosión. Este es el segundo truco más barato de la lista, pero no se puede comparar con la ventaja adicional, llevar un libro de registro. Si tienes pensado vender tu coche o cambiarlo por uno mejor después de alcanzar los 900,000 km, este pequeño truco te ayudará. Llevar un registro completo del mantenimiento puede aumentar el valor de reventa de tu coche en un 20%. También debes guardar todos los recibos de mantenimiento. De esta manera, podrá recuperar parte del dinero que ha invertido en su cuidado diligente. Además, llevar un libro de registro también le garantizará estar al tanto de todas estas reparaciones. Después de todo, esta es una lista bastante completa. Si sigue estos consejos, podría llegar a superar los 500,000 km con su coche. Sin embargo, un buen mantenimiento no es suficiente. También debe evitar estos 19 errores estúpidos al cambiar el aceite que destruyen su coche.